transporta el calor a diferentes consumidores, como les decía. Estos consumidores pueden ser intercambiadores de calor, pueden ser secadores, pueden ser una marmita donde se produce una reacción química que necesita estar, digamos, a una determinada temperatura para producirse el proceso de reacción, y que se rodea con una camisa de vapor. O en su defecto puede servir, por ejemplo, simplemente para calefaccionar un ambiente, haciendo pasar ese vapor por un radiador, y el radiador está, digamos, conectado, por ejemplo, a un sistema de un ventilador que permanentemente hace pasar el aire frío a través de ese radiador y inyecta aire caliente o aire tibio a una instalación. Esa instalación puede ser un secadero, puede ser un aula de facultad o cualquier otro ambiente donde usted quiera trabajar. Si ustedes analizan este esquema, este proceso, diríamos así, que nace en la caldera con la evaporación y la conversión en vapor del agua, atraviesa, diríamos, cada uno de los equipos que van a ser los consumidores, pero termina siempre en una trampa, que es la denominada trampa de vapor. Una trampa de vapor, ¿para qué creen ustedes que puede servir? Para no dejar pasar el vapor. Para no dejar pasar el vapor. Eso significa que este circuito podría cerrarse perfectamente, dejando pasar el vapor a través del equipo y siguiendo su recorrido hasta que se vuelva o descargue o condense, etcétera, en cualquier otro lugar de la planta. Sin embargo, la función principal de la trampa esta de vapor es lograr que condense en el equipo donde nosotros necesitamos que se entregue calor. O sea que siempre la trampa va a estar casi a continuación y muy cercano al equipo del cual queremos controlarle la entrega del calor y la conversión de calor. ¿Y cuál es la transformación que se produce? Así como pasamos de líquido a vapor, en el equipo convertimos ese vapor nuevamente en líquido. ¿Y qué estamos entregando? Calor latente. Calores latentes, tanto de condensación, primero de vaporización en un lado y después el calor latente de condensación sobre el equipo que queremos realizar el aprovechamiento. Entonces, en ese punto aparece la trampa, que solo deja escapar o sacar los condensados. Si no hay condensado, la trampa bloquea de alguna manera el paso del vapor y mantiene el vapor en la zona de calefacción hasta que, debido a las condiciones de transferencia, pueda condensar y una vez que condensa, recién ahí abandonar el circuito. ¿A dónde lo abandona? Generalmente a una cañería de retorno que a veces está presente y otras veces no en las industrias y que vuelve otra vez a ser tomada por una bomba que va a volver a llevar el líquido a la caldera, generando de alguna manera un circuito cerrado, como ustedes pueden ver, en el cual toda esta circulación está siempre permanentemente sellada. Pero eso no pasa en la caldera. La mayoría de las veces estas descargas, que son pequeñas, relativamente pequeñas, no se contaminan con los productos que están tocando, por lo tanto no son tan fácilmente aprovechables. Al ser contaminadas, no pueden volver a la caldera porque van a producir problemas en la caldera, el funcionamiento de la caldera. Por lo tanto, se tienen que desechar. Y muchas veces este circuito, esta parte no se cumple, pero en la gran mayoría de las veces se trata de aprovechar y de recuperar ese condensado porque es agua tratada la que generalmente trabaja en la caldera. Y el agua tratada, y váyanse acostumbrando en términos de pensar cuáles son las soluciones, el agua tratada cuesta, vale dinero. Tratar el agua sale plata. Y como sale plata, nadie está bien dispuesto a desecharlo y que se vaya por la seca. Evidentemente lo que se busca es recuperarlo para reducir costos de operación, costos de ablandar el agua, tratar el agua, y me estoy adelantando un poquito con esos términos porque ya lo vamos a ver, pero están involucrados en eso. Algunas de estas
Estas filminas están, por decir así, sobreexcedidas de información para lo que hoy podríamos decirle, les podemos dar. Así que en muchos casos, por supuesto, van a recibirla, pero si ven que yo en una de esas liquidado algunas, es porque en realidad no tienen demasiada importancia como para que ustedes ahora las estén estudiando y que probablemente en equipos de instalaciones industriales le podamos dar otro enfoque y le demos un poco más de profundidad en algún punto. Acá hablamos de lo que es una caldera. Bueno, ahí está la definición. A ver si el foco está correcto. Ahí. Ahí creo que estaría. Bueno, como ven, aplican el calor generado por la combustión de combustible, sólido, líquido y gaseoso, vaporizan o calientan agua para aplicaciones industriales. Eso sería la caldera. Básicamente lo que sucede es esto, un cambio de fase. Esto ya lo han visto tal vez en termodinámica o lo han visto en física 2, en calorimetría, alguna de estas seguro que la vieron. Y acá lo interesante de esto es lo siguiente. No pierdan de vista, no pierdan el foco en contactarse muchas veces con las tablas de vapor que vienen de diferentes formas presentadas, de diferentes maneras y aparecen en la mayoría de los textos técnicos que vamos a ver, como por ejemplo ahí en INCAR, con otras unidades evidentemente, pero que básicamente gozan de esta estructura. Hay una presión que puede ser absoluta o manométrica. Fíjense este tipo de digamos de letra que le va a estar indicando. Esto le puede decir bar A o bar M, en este caso manométrica, se está refiriendo a una presión manométrica. ¿Y qué es una presión manométrica? La diferencia entre la presión con la presión atmosférica. Bien, diferencia entre la presión reinante atmosférica y la presión que estaría en el cuerpo recipiente. Entonces aparece como que la presión cero, y usted dice, pero presión cero es vacío, o sea, vacío absoluto. No, se está refiriendo a una diferencia manométrica que sería, si la presión atmosférica es la normal, estaría, en este caso, el agua a 100 grados pasando, estas son las entalpías puestas en juego y los volúmenes específicos. Fíjense que estas dos son el resultado que da en esta última columna. O sea, que hay una parte que es de calor, diríamos así, sensible para llevar el fluido hasta esa temperatura y el resto es la transformación. ¿Qué es lo más importante? Fíjense, lo más sustancial. Si ustedes analizan esto, los kilojoules por kilogramo en cada una de las presiones a las cuales está escrito ahí, la parte principal, diríamos así, está relacionada con la transformación o el cambio de fase, que ustedes deberían conocer que aproximadamente está en el orden de las no se ve ningún brillo. Más o menos, el orden de las 550, 560 kilocalorías por kilogramo. Entonces, este valor es mucho más importante que los valores que se podrían producir de llevar el fluido de 0 grados a 100 grados, que serían 100 kilocalorías. O sea, ya, es muy importante el valor. Y como generalmente no partimos de esos valores, todavía hay menos posibilidad de aprovechar. Bueno, esto revísenlo, digamos, de alguna de las bibliografías que tienen. Acá hay otra forma, bueno, acá hay otro tipo de estructura parecida, no ha cambiado mucho, sigue estando en kilojoules, ahí está la temperatura de saturación, está la presión en G, ¿qué es G? Joule, o sea, manométrica, nuevamente, nada más que en inglés. Y acá vemos cuáles son estos factores que determinan la selección de la caldera. ¿Por qué decimos que hay factores que determinan la selección de una caldera? Por el hecho de que la caldera tiene
a pesar de que la función de la caldera es generar vapor únicamente, ese vapor puede estar destinado a calefacción, a utilizarlo en procesos industriales o a la generación de energía eléctrica. Si hablamos de la generación de energía eléctrica, que es una de las tantas importantes funciones del vapor generado en una caldera, estamos hablando de el vapor que se utiliza en una turbina. En una turbina que transforma de alguna manera la energía que tiene el vapor en un movimiento rotativo sobre un impulsor y un estator y que produce electricidad. Esa sería una de las principales fuentes de generación de energía eléctrica cuando no estamos conectados a una red y que si tenemos la posibilidad de generar vapor a través de una turbina, logramos tener energía eléctrica en la planta. Eso sucede mucho en lugares donde estamos alejados de las zonas de distribución y aprovechamos de alguna forma una caldera para producir energía eléctrica por medio de turbinas. La mayoría de los procesos industriales que vamos a ver y que conocemos en general en industria local y digamos, a nivel nacional, utilizan el vapor para calefacción, que sería un dato menor, pero principalmente en procesos industriales, que serían los procesos de transporte, como les decía, de energía de un lugar a otro de la planta, energía térmica, por medio del vapor. Acá hay usos del vapor que están, digamos, relacionados con los destinos finales, pero eso lo pueden leer, no hay mucho importante. Esto es lo que les decía yo, que puede ser que lo voy a eliminar ahí. Pero básicamente las calderas, le digo, voy rápido más que todo para que nos centremos específicamente en lo que tenemos que tratar, que es el tema del intercambio de calor. Las calderas se pueden clasificar en dos grandes familias o grupos. Me gusta hacer ese ruido porque pone nervioso ahora. Las dos grandes familias de calderas, las cuales ustedes van a encontrar en la mayoría de las bibliografías, es las calderas de tipo que se denominan calderas homotubulares o las calderas acuotubulares. Como su nombre lo indica, en el caso de las calderas homotubulares, el diseño de la caldera está relacionado con la forma en que los gases que se producen en la combustión circulan por el interior de la caldera. Y justamente circulan, en el caso de las homotubulares, por adentro de los tubos que están, digamos, en el interior de la caldera y que están rodeados por un cuerpo que es el que contiene el agua y del cual se va a producir el intercambio de calor y la posterior vaporización. Entonces, estas calderas humotubulares son calderas en las cuales el humo circula por los tubos y por el interior de la caldera. Se llaman humotubulares, pirotubulares, igniotubulares, pero básicamente está indicándoles que los gases producto de la combustión circulan por el interior de tubos que están rodeados por un cuerpo con agua. Y ahí se produce el intercambio y la posterior transformación. En el caso de las calderas acuotubulares, está indicándoles que el agua es la que circula por un tubo y recibe calor desde el exterior, y en función de la cantidad de calor que reciba, va a terminar siendo parcial o totalmente vaporizada y se va a poder recién ahí aprovechar como vapor. Previo a eso, viaja por la tubería como agua y llega un momento en que alcanza un espacio físico donde se puede separar y separa el vapor del líquido. Y es el vapor ese el que se puede aprovechar en la industria. Ese es el caso de las calderas acuotubulares. Esos dos diseños
son dos importantes, digamos, diseños que fueron desarrollados allá por el 1850, a partir de ahí aproximadamente, donde empezó la explosión de lo que sería la revolución industrial, que generó de alguna manera diferentes equipos en los cuales, en el caso del vapor, se empezó a aprovechar para el movimiento de maquinaria o algunos otros componentes industriales, como por ejemplo también el ferrocarril. El ferrocarril originalmente era nada más nada menos que una caldera con ruedas, técnicamente hablando. Y lo que hacía el vapor era, de alguna manera, descargar sobre un pistón, y ese pistón estar asociado a un mecanismo de la manivela que producía un movimiento que transformaba movimiento de pistón en un movimiento rotatorio, y ese movimiento rotatorio estaba asociado a las ruedas que estaban sobre el riel y empezaba a moverse paulatinamente la máquina junto con la carga que tendría, los vagones, etc. Pero todo ese paquete iba junto con una caldera, técnicamente, que fueron las primeras calderas que se empezaron a aprovechar a nivel del aprovechamiento del vapor como fluido motriz y como productor de trabajo. ¿Se entiende por el idea? Bueno, esas primeras calderas fueron de tipo humo-tubular. Simples calderas humo-tubulares. Se alimentaban con el negro ese que siempre aparecía en las películas paleando ahí, y que por ahí le metía el fuego y le quemaba las pestañas, bueno, pero permanentemente había que alimentarlas con el combustible, en este caso que era un carbón, y se mantenía el fuego sobre el cuerpo que tenía agua y que producía vapor, y ese vapor era encargado de mantener el movimiento del tren. Como ustedes pueden ver ahí en esa clasificación, hay múltiples formas de clasificar estas calderas, pero como les decía, es importante que nos centremos así básicamente en esta clasificación que divide la cosa en dos grandes familias y nada más. Después, cada autor tiene por ahí alguna forma de clasificarla, que puede o no coincidir con esto, pero que básicamente pasa por los mismos principios. O sea, si el humo va por los tubos o si el agua va por los tubos. Perdón, profesor, ¿dijo esto para el cursado o inclusive en el examen final son los dos tipos que tenemos que manejar eso? Sí, porque no hay otra forma de... O sea, a lo que voy a lo siguiente. Primero no le voy a pedir yo una, que entre comillas, clasificación de calderas, si en realidad la clasificación nace nada más que de esta gran diferencia de comportamiento que tiene. O los humos viajan por los tubos o el agua viaja por los tubos. Esa es una de las cuestiones. Y lo otro es que todo lo que yo le voy a mostrar, en todo lo que yo le muestro va a aparecer o uno u otro, o sea, no hay gran, digamos, diferencia. Está bien que usted me puede cuestionar diciéndome, sí, mire, pero esta es de tubos curvos y la otra es de tubos rectos y esta es se llama de tipo instantáneo y la otra es de tipo... Está bien, son diferentes comportamientos, pero básicamente cumplen la misma función. O sea, o agua por los tubos o humo por los tubos. En el caso de las calderas humotubulares, ahí le comentaba que los humos que provienen de combustión pasan por los tubos que se encuentran sumergidos y refrigerados. ¿Por qué? Por un cuerpo de agua que los rodea. Es importante que se centre, entre otras cosas, esto lo podemos ver después con más profundidad, pero básicamente siempre el tubo tiene que estar sumergido en agua. El problema que tienen la mayoría de las calderas, las cuales se denominan en este caso calderas explosivas, es que explotan nada más y nada menos que porque los tubos no estuvieron convenientemente refrigerados. Al no estar refrigerados, se recalientan, al recalentarse se rompen y al romperse, entre otras cosas, producen choques térmicos importantes, bruscos cambios de presión y de volumen, y eso es lo que rompe en realidad la caldera y lo que termina deteriorando un equipo. O sea, entonces, el tema de que el tubo tiene que estar permanentemente refrigerado es importante. Ya vamos a ver algunos métodos o medios para producir ese
ese fenómeno. Pero básicamente tiene algunas ventajas. Menores costos iniciales debido a una simplicidad de diseño. ¿Por qué decimos esto? Porque básicamente una caldera de tipo humo tubular es un recipiente atravesado por tubos. Ese recipiente, por supuesto, tiene agua, pero básicamente el diseño es simple. Es un gran recipiente de unos 2 o 3 metros de diámetro, atravesado por tubos por donde va a circular los gases de la combustión. Cierta flexibilidad de operación, menores exigencias en la pureza de agua y alimentación. Eso hace una importante ventaja respecto a las otras calderas, que son más caras en el tratamiento de agua. Si hacemos una relación de kilos de vapor por metros cuadrados de superficie de calefacción, hay mayor relación de tamaño-peso, mayor tiempo para subir de presión y entrar en funcionamiento, o sea que no son tan instantáneas como uno quisiera, y no son empleables a altas presiones. Siempre se trabaja para presiones menores a 12 kilos por centímetro cuadrado. Esto es por una cuestión hasta constructiva. Les voy a mostrar, me voy a adelantar un poquito, así se dan cuenta y volvemos después a esto. Fíjense, esto es un corte de una caldera humo tubular. En ese corte, ¿qué podemos identificar? Vamos a identificar el quemador, un espacio físico donde se produce la llama, el horno, digamos así, y después los tubos que están en el interior de la caldera por donde viajan los gases de la combustión. Estos tubos están a su vez rodeados por un cuerpo de agua, que es el que va a vaporizarse y que probablemente, acá no se ve en la figura, tiene una salida, una válvula o un escape para comunicarlo a la distribución. Ahora bien, si ustedes ven este diseño, el diseño es relativamente simple porque es un tambor con una zona centrada, una zona media, donde se produce la combustión, y los tubos que son los que permiten el transporte de los gases de la combustión, pero, que ahí se ven con otro detalle, pero básicamente esto es un recipiente sometido a presión. Este cuerpo, es todo un recipiente sometido a presión. ¿Y a qué presión está sometido? 1 kilo. Se queda corto. ¿Ah? Menor a 12 kilos, pero puede ser 10 kilos, puede ser 8 kilos, puede ser 11 kilos. O sea, ¿qué estamos diciendo? Que es una presión interesante. Una presión de 10 kilos, 12 kilos, es una señora presión, aunque ustedes crean que no, por el número no pasa nada. Es una presión peligrosa, a partir de 1 kilo, 1,5 kilos por sobre la presión atmosférica. Las presiones son importantes y pueden producir daño en las personas, en la instalación. Bueno, esto es un recipiente sometido a presión. Cuando se construye este recipiente sometido a presión, que como ustedes pueden ver es un cuerpo cilíndrico atravesado por estos tubos por donde se produce el paso de los gases de combustión, el espesor de ese cuerpo está relacionado con una fórmula que dice P por R sobre S menos 0,6P. Este espesor lo da un código americano, ASME, ¿no?, de la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. Pero básicamente, fíjense, el problema que tiene. Por un lado tienen el espesor de esa chapa tiene una relación directa con la presión de trabajo, con la presión de diseño, y con el radio del recipiente. ¿Y eso qué significa? Que si nosotros tenemos este diámetro, por supuesto vamos a tener un radio, y queremos trabajar esta caldera a no más de 12 kilos, evidentemente eso nos va a dar un espesor de esta pared de construcción que dentro de todo es manejable, construible, soldable, moldeable, deformable. Fíjense todos los hables que metí ahí. Pero pasa así, si ustedes aumentan la presión
o aumentan el radio, o sea, quieren hacer una caldera de 5 metros de diámetro, el espesor que les va a dar la fórmula es tan importante que no van a poder construirla. Entonces, esa limitación es una de las primeras limitaciones por las que dice trabajan a presiones menores a 12 kilos. ¿Por qué? Porque es un recipiente sometido a presión y con esa presión de trabajo o de diseño no puede superar más allá de un cierto valor que está en el orden de los 12 kilos como presión máxima de trabajo. En realidad, cuando se hacen estos cálculos, código ASME y todo esto, le da una presión de diseño de 15 kilos. O sea que estamos suponiendo, nos estamos protegiendo, por decirlo así, nos estamos curando en salud al suponer que va a trabajar a 15 kilos, cosa que nunca llega a la caldera a trabajar a 15 kilos. Pero nosotros suponemos que puede llegar a 15 kilos y por lo tanto el cálculo del espesor es para 15 kilos y va a soportar correctamente trabajar hasta 12 kilos sin ningún problema. Y de ahí para abajo, todas las presiones de la gama, desde 2, 3, 4, 5, 6 kilos por encima. Pero como ustedes pueden ver en estas figuras, básicamente es un cuerpo simple. Tiene un cilindro rodeado, y tubos que lo atraviesan, rodeado por agua. No hay mucho el misterio en esto. Pero en ese misterio está, en la simplicidad está la peligrosidad. Pareciera que es simple, pareciera que no va a traer problemas, sin embargo, es explosivo. Profe, ¿qué es ese? En la fórmula es la tensión del material de la caldera, en este caso, esta tensión máxima admisible de la caldera. Este es un factor de eficiencia de soldadura que yo se lo voy a explicar el año que viene en el equipo de instalación industrial. Pero básicamente la fórmula es esa. Y esto es un factor de seguridad que implica que el código muchas veces reconoce que los materiales pueden venir de diversas fuentes y para que usted no tenga, por decir así, problemas suponiendo que el comportamiento del material era el que usted creía, le agrega un factor de seguridad que hace todavía que haga mayores espesores que corresponderían. Es un factor de seguridad importante.